Bueno, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso, taller, que me lo han pedido muchísimo, de cómo empezar a entrenar niños de 3 a 5 años. ¿Qué es lo que ocurre acá, profe, con esta temática? ¿Mm? Es una temática muy interesante en la cual vamos a ahondar mucho y hay que tener algo en cuenta, que la etapa de 3 a 5 años, aproximadamente, esa etapa formativa, es una etapa de preparación anterior a la etapa futbolística. Y esto lo tenemos que tener en claro como entrenadores formativos. Así que bueno, vamos a avanzar con esto y vamos a ver cómo debemos empezar a entrenar a esos niños de 3 a 5 años para que se preparen para su primera etapa al fútbol, que es llamado aquí en Argentina infantil 1 o de 6 a 8 años, dependiendo del país tiene su denominación, pero es aproximadamente donde todos los clubes y academias empiezan con la parte futbolística estricta, ¿no? Así que bueno, avancemos un poquito. Antes que nada, profe, para los que no me conocen, ¿quién soy? Brevemente, mi nombre es Justo Martín Montero, soy entrenador y director técnico de fútbol, me voy a poner por aquí para no molestar. Soy entrenador y director técnico de fútbol formativo, tengo más de 15 años de trayectoria, he creado mi academia que se llama Escuela de Jugadores, he creado mi marca personal que se llama Justamente Fútbol, que lo que busca es dar herramientas prácticas y profesionales ahora sí, dar herramientas prácticas y profesionales a entrenadores a nivel amateur. ¿Por qué? Porque durante mi apasionante camino como entrenador o como jugador que ya quería ser entrenador, al capacitarme me di cuenta de que cuando queremos comprar un curso de calidad, cuando queremos informarnos, tenemos cursos que no son aplicables a la realidad nuestra del fútbol amateur. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos, los recursos, etc. Pero bueno, esto es una breve introducción. Actualmente estoy cursando mi licenciatura en psicología. Mi intención es trabajar en todo lo que tiene que ver con la automatización táctica y la neurociencia. Creo que es el campo del futuro de la táctica en el fútbol. La táctica en el fútbol no lo es todo, pero creo que la táctica grupal en el fútbol nos lleva a algo que está muy relacionado con la belleza del juego, a algo que está muy relacionado con la unión grupal, a algo que está muy relacionado con que el ejecutar grupalmente bien las cosas potencia la parte emocional del jugador en cuanto a confianza, motivación, etc. Y hace que el jugador individualmente rinda más. Y está vinculado con la estética del juego y también vinculado con llevar al fútbol a esa unión, a esa comunión entre el talento que nace en el barrio, en esa villa, con el profesionalismo, que no deberían estar separados, aunque hay dos escuelas de entrenadores o hay como una grieta, le llamemos así, entre estos pensamientos y en realidad debería ser unificado porque el fútbol es así. El fútbol no puede ser, como yo siempre digo, puramente planificado, porque si no deja de ser fútbol, y tampoco tenemos que dejar al azar lo que ocurra, porque si no, no tiene ningún sentido que intentemos profesionalizarlo, ¿no? Lo volvamos amateur directamente y no entrenemos, vamos a jugar así, que los talentos hagan lo que tengan que hacer, no. Hay talento, hay personas que son extraordinarias como jugadores, pero sin duda esa persona rinde mejor o se puede lograr algo mejor dentro de un contexto que trabaja para que ese jugador tenga el mayor espacio disponible, la pelota en los mejores lugares y momentos disponibles, etc. Una temática que no me voy a extender, profe, porque como soy apasionado podemos estar hablando horas. Pero básicamente eso, esa es la ideología de mi comunidad, de los profes que están en mis newsletters, que me siguen en mis canales de YouTube, en mis redes. Es crear una comunidad donde todos aprendemos de todos y donde damos herramientas para que cada profesor pueda crecer o cada entrenador pueda crecer en base a su misión o a su finalidad de vida, a su objetivo, ¿no? Porque hay que tener en claro eso.
antes de querer ser entrenador o director técnico hay que tener en claro a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar. Porque sí, maravilloso, quiero ser entrenador de primera división. ¿Y por qué? Sabes el tiempo que te incurre, el tiempo que le quitas a tu familia, tener familia, todo tiene un costo, entonces hay que conocerlo antes. Bueno, pero en definitiva, avancemos, profe, con esta capacitación que nos interesa. Esta es una breve introducción mía para que me conozcan, pero no es lo que a ustedes les interesa, sino lo que a ustedes les interesa es capacitarse, así que vamos adelante en lo que yo les pueda brindar. Bueno, Martín, profe Martín, ¿por qué, profe Justo Martín? ¿Por qué te decidiste a hablar de esta etapa? Bueno, les voy a leer un poquito lo que tiene esta diapositiva y les voy a explicar de qué va este taller para que ustedes me entiendan. ¿Por qué me decidí a hablar de esta etapa formativa en el fútbol? Que no se habla mucho y que no hay herramientas ni teóricas ni prácticas. Sí hay bibliografía, pero que apunta más en una dirección de la preparación física o la educación física y no de la educación futbolística, ¿no? Justamente, punto 1, educación integral deficiente. Miren, profe, lo que dice ahí. Los niños no tienen una buena educación en esta etapa, tanto en el plano emocional como en el plano físico, como en el plano futbolístico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Punto número 1. En la parte de la educación física, sin duda que es una ciencia muy amplia, extraordinaria y muy profunda, en la cual yo no soy un experto y no me gusta adentrarme, siempre menciono que soy respetuoso de todas las profesiones, esto hay que dejárselo a un preparador físico, yo no tengo pensado todavía ni he estudiado para preparador físico. Entonces, ¿qué es algo importante acá, profe? Algo importante es entender por favor, que desde la parte del plano emocional y plano futbolístico en estas etapas hay mucho por aprender, hay mucho por enseñar, hay mucho por capacitarse y se trabaja mal, es totalmente deficiente. Quizás en algunos lugares, desde el plano físico, se trabaja muy bien, por supuesto, en los clubes elite o clubes con grandes recursos. En los clubes con mínimos recursos o amateur se trabaja muy mal, se decide muy mal y se cree que se entiende este tema cuando no se lo entiende, ¿no? Desde el plano emocional, en los últimos 8, 10, 5 años, se ha trabajado mucho en escuelas, colegios, etc. Se le empezó a dar mayor importancia. Ya no se trata al niño como en la época de la Revolución Industrial, eso es verdad. Pero en el plano futbolístico seguimos retrasados. Punto número 1. ¿Por qué decidí hablar de esta etapa? Punto número 2. Por lo mismo que mencioné antes. Es una necesidad de profesionales y padres. Eso es una necesidad que tenemos todos los profes cuando nos estamos iniciando y todos los padres que no saben cómo encaminar a su hijo en el camino del deporte o en el camino del fútbol. Y por último, porque sin duda es una oportunidad laboral. Esto, profe, no me lo enseñó ningún libro, pero lo aprendí con la experiencia de tener mi propia academia, porque como todos, empecé con niños bien pequeños. Todos los niños, y ustedes lo saben perfectamente, relacionados entre estas etapas de 2 años, quizás 3 porque 2 son muy pequeños, y 5 años, no tienen cabida en ningún lugar. En la escuela de fútbol no, en los clubes de fútbol no. Entonces siempre tenemos que estar como padres buscándoles actividades alternativas y la gente que los recibe en esas actividades, excepto yo tengo un gran respeto por todos los educadores de la preparación física o de la educación física, que hay muchos profes que saben mucho y trabajan muy bien. La mayor cantidad de lugares donde vamos, lo que hacen es simplemente agarrar al niño y mezclan edades, o le dan una pelota, o intentan hacer los jugadores de fútbol a los 4 años, lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno, es una muy buena oportunidad laboral para cualquier profe que se esté iniciando, o para cualquier profe que trabaje, ya sea, incluso para profes que trabajan relacionados con municipios, con gobiernos, etcétera. ¿Por qué? Porque es una muy buena actividad desde lo social también, desde incorporar al niño desde muy pequeño a la actividad física, a la educación física, al deporte. Así que es muy bueno como salida laboral porque en ningún lugar hay escuelas, academias, etcétera, que incorporen este conocimiento. Así que bueno, profe, avancemos con esta capacitación. Vamos a iniciar con esta, una pregunta inicial y también una anécdota.
¿Qué hacemos con un grupo de niños de 3 a 4 años que vienen a jugar fútbol y no saben caminar en una línea recta? Ellos agarrando la pelota con la mano y algunos profes que quieren enseñarles dinámicas de pase. Profe, esto es grandioso, pero es así, ¿no? Es una pregunta inicial y una anécdota. La anécdota es haber llamado a mis hijos a una escuela y ver que un profe quería enseñarles dinámicas de pase. Obviamente el profe no sabía que yo era entrenador de fútbol. Quería enseñarle dinámica de pase a un niño de 5 años. Y yo decía, pero bueno, si la etapa de este niño es una etapa egocéntrica, el niño no entiende las reglas del juego, ni siquiera las conoce, el niño quiere divertirse, disfrutar. Entonces tenemos que entender que al niño en esta etapa se le enseña a jugar al fútbol sin enseñarle solamente el deporte del fútbol. Y tenemos que saber, sobre todo las personas que se inclinan a la educación física, los que recién están iniciando, que nosotros tenemos que hacerlo jugar en las primeras clases al niño y tenemos que poder de manera de juego evaluar sus condiciones, su etapa madurativa, sus déficits, sus talentos, para trabajar sobre eso y mejorarlos. Entender que por más que el deporte sea el fútbol, un niño tiene que trabajar en esas etapas mucho la parte de motricidad del tren superior, como así también la del tren inferior. O sea, que un niño en un partidito de fútbol lúdico se agache y agarre la pelota con la mano, no tiene por qué ser recriminado. Simplemente se le enseña la regla del juego cuando son más grandes, y cuando son más pequeños se lo deja y el juego continúa, porque hay que enseñar a través del juego, ¿no, profe? Entonces, debemos saber en qué contexto trabajamos para saber qué planificamos y con qué finalidad. Eso es lo importante de esta diapositiva, profe. No intenten hacer que niños de 3 a 5 años sean jugadores de fútbol. No les pongan reglas estrictas, no les recriminen, no los reten, no los apremien por cosas. Que el niño se sienta en un ambiente confortable, cómodo, de diversión. Ahí es donde, a través de la motivación, a través de los juegos, a través de ellos mismos experimentar el juego, experimentar el timing con la pelota, experimentar cómo agarrarla, cómo lanzarla, dejar que rebote y golpearla con el pie en el aire. Experimentan los tiempos, las distancias, mejoran su marcha en la carrera, coordinan su cuerpo de a poco con diferentes juegos y ejercicios. Entonces hay que ser muy claros en este. Es una etapa de juegos lúdicos con una intencionalidad o una finalidad definida, pero una etapa de juegos, donde el niño aprende jugando, practicando, divirtiéndose y en un contexto emotivo y que lo contenga. Así que bueno, profe, sigamos adelante. El objetivo general de esta etapa, profe. Bueno, vamos a hablar del objetivo general de esta etapa, que es un poco de lo que ya había introducido anteriormente, pero es importante saberlo. Primero que nada, profe, sentar las bases, ¿no? Sentar la base, ¿qué significa? Fíjense lo que yo pongo ahí. No vamos a enseñar fútbol. Lo que les acabo de decir, profe, en la diapositiva anterior. En esta etapa no vamos a enseñar fútbol. Sí, el fútbol puede ser la base del deporte que nosotros estamos trabajando, pero no vamos a enseñar fútbol. Lo que vamos a enseñar es a dar esas bases para que el niño pueda aprender con alegría, confianza, gestos de movimientos, gestos técnicos sin condicionar nada en absoluto, coordinación, conocer incluso el contexto social y familiar de ese niño,
el contexto alimenticio para saber por qué actúa como actúa, por qué un niño es tímido, por qué el niño, a mí me pasó en las escuelas de fútbol de ver un niño que simplemente la pelota le golpeó en una zona del cuerpo, ni siquiera en el rostro, y el niño lloraba. Cuando después de tiempo lo conocí y me puse a analizar la situación, resulta ser que este niño a los 2 años había sido mordido por un perro, por ejemplo, había tenido una situación entre los hermanos, un golpe fuerte que le daba miedo el roce, el choque, las caídas, que le daba miedo el mismo, son niños que a esa edad hasta el mismo objeto de la pelota les da miedo, no todos, pero la mayoría. Entonces debemos sentar las bases para empezar a entrenarlos a través del juego, ¿no, profe? Después, contener y conocer lo que habíamos hablado. No vamos a hacer un grupo de jugadores competitivos. Lo que queremos hacer es contenerlos y conocer el contexto de ellos, que es lo que le estaba mencionando anteriormente, para educarlos. Somos su segunda parte de la educación. Nosotros somos entrenadores, pero en estas etapas somos educadores inicialmente. Y luego, en base a todo nuestro conocimiento y lo que tengamos, aportar para su evolución, ¿no? Nosotros tenemos que entender que no podemos ser sus padres, como dice ahí, no podemos solucionar todos los problemas, pero lo que sí podemos hacer es aportar nuestro granito de arena para su evolución física, mental y su felicidad en ese momento. Y cuando nosotros como personas entendemos y vamos creciendo como entrenadores y entendemos la vida, nos damos cuenta, esto no lo digo yo, lo dicen personas extraordinarias, de todos los ambientes, no solo del futbolístico. Por ejemplo, hay una frase de un motivador, coach, que es Tony Robbins, que dice, que es extraordinaria, que dice que nunca nos dimos cuenta que la felicidad está en el crecimiento continuo, que no hay un lugar donde llegar, la felicidad está en el crecimiento continuo. Entonces, si tenemos un niño que tiene los recursos familiares, le demos todas las herramientas que puedan para que el niño esté ligado al deporte, sepa después qué deporte elegir, si elige el fútbol, tenga unas bases sólidas para empezar su primera etapa en el fútbol. Y a los niños que son más humildes, a los niños que son rurales quizás, a los niños que no tienen una familia que lo acompañen, les demos todas las herramientas que podamos para que puedan formarse a la altura de los otros, le demos la contención que necesitan, le demos en el campo de juego ese momento de felicidad que quizás en sus casas no los tienen, por diferentes motivos. Ese instante que nosotros logramos que el niño sea feliz, podemos estar corrigiendo en gran medida un ser humano que a futuro va a ser parte de nuestra sociedad, que a futuro va a ser una persona que puede estar en un mismo trabajo con nuestros propios hijos, que puede ser un futuro formador de nuestros propios nietos. Esa es la conciencia que tenemos que tener como entrenadores y educadores. Esto es algo muy importante. La etapa pre-fútbol, esta que venimos hablando, profe, es una etapa totalmente olvidada, pero fundamental. ¿Por qué es olvidada? Miren los puntos que he armado para ustedes. Se lo delegan a profes que no tienen experiencia o que no tienen las ganas. Esto suele ocurrir en todos los clubes amateur. Llega un profe nuevo, quizá el profe se preparó para trabajar con jóvenes, con adultos. No, como un profe sin experiencia, lo mandemos a trabajar con la escuelita, lo mandemos a trabajar con los niños más pequeños, como si eso fuera lo más fácil. Y ojo que no es ni lo más fácil, ni lo más sencillo, y que se necesita mucha capacitación y mucho tacto para trabajar con niños pequeños. Entonces, ¿cuál es la solución que encontramos? La que dejamos acá. No voy a hacer hincapié en todos los detalles y las soluciones. ¿Por qué, profe? Porque vamos a estar en un taller que debe ser corto, vamos a estar horas hablando. Lo que sí les voy a dejar estas diapositivas para que con gusto se las puedan descargar. Depende de dónde estén viendo este video. Abajo de este video seguramente van a encontrar las instrucciones para poder descargarse todas estas diapositivas para que las puedan trabajar y utilizar y releer y revisar, ¿no? Entonces, segundo, se intenta enseñar fútbol en vez de dejar jugar, incluso de dejar jugar al fútbol. Hay profes, fui a una escuelita de fútbol donde un profe le quería enseñar a los 3 años a un niño a hacer amplitud, ¿no? A hacer amplitud,
y a otro niño le quería enseñar que no tenía que pasar al ataque con pelota. No le dice porque vos, Marquito, por poner un nombre, sos bueno defendiendo, vos quedate parado ahí. Ustedes saben la tragedia que es para un niño de 4 años que un profe, lo que se aburre un niño cuando un profe le dice a los 4 años, no, quédate parado ahí, que cuando el otro equipo venga con pelota vos se la vas a intentar quitar. Por favor, profe, si la esencia del fútbol, cuando usted tira una pelota, cuando ustedes tiran una pelota entre niños que no han ido a ningún lado en el barrio, todos corren detrás de la pelota. La esencia del fútbol es que yo quiero tener la pelota, no que quiero entregársela al rival. Eso lo enseño yo hasta con los chicos grandes. Entonces, por favor, profe, son cosas que tenemos que ver, son cosas sencillas. No se necesita una carrera universitaria para darse cuenta que los niños de esa edad tienen que aprender del simple juego. O sea, hay que ser estricto con esto, porque si no, no lo vamos a corregir nunca, ¿no? No se mide el impacto emocional que pueden tener ciertas cosas que nosotros hagamos en este contexto hacia el niño, ¿no? Los gritos, los castigos, el alejar al niño de un deporte porque nosotros suponemos que no tiene las condiciones, cuando ni siquiera empezó en una etapa formativa. Ustedes saben cuántos niños vi yo de 6 años que tenían limitaciones técnicas y que a los 8 o 10 años habían superado técnicamente a sus compañeros anteriormente. No tenemos que ser prematuros en esto, profe. ¿Ok? Sigamos adelante con esto. Voy a intentar ponerme más chico para no interrumpir, profe. Otro de los problemas es que estas categorías no son rentables para los clubes o escuelas. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nos referimos a clubes, no son rentables. ¿Por qué? ¿Por qué no son rentables? Porque directamente es rentable juntarlos con la primera categoría superior y cobrar una cuota. Y armar una categoría específica de enseñanza para estas edades no es rentable por el tema de los horarios laborales de los padres, que tiene que haber diferentes horarios porque los padres tienen que acompañar a los niños, normalmente no los dejan solos. Y en cuanto a las escuelas, ¿por qué no es rentable en las escuelas? Porque normalmente todo lo que tiene que ver con educación física en escuelas privadas, calculemos que los niños de otra edad, estamos hablando de que están en un prejardín o un jardín, como se le llama acá, o un preescolar, o un kinder, creo que se llama en otros países, ¿no? Americanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que el niño no pasa a la primera etapa educativa y todo lo que tiene que ver o está relacionado con la educación física o deportiva, ya sea que el club ofrezca tenis, rugby, hockey, fútbol, no es lucrativo. Entonces no es rentable trabajar en estas edades, pero son edades importantísimas, así como de 6 a 8 años, la famosa etapa de oro es importantísima para los fundamentos de fútbol. Esta edad es importantísima para todo lo que tiene que ver con que el niño se relacione con el deporte, para todo lo que tiene que ver con la coordinación, para todo lo que tiene que ver con la autoestima del niño, por favor. Bueno, se subestima la complejidad. Otro problema, lo mismo que ya hemos hablado. La complejidad de trabajar con estas etapas no solo requiere de mucha capacitación y de mucho conocimiento, sino de conocimientos en áreas generales, en conocimientos en juegos lúdicos, en conocimientos en la parte de coach y psicología, en conocimientos en la preparación o la educación física, en conocimientos en el deporte específico, y requiere de un talento que no todos tenemos, incluso yo, siempre lo reconozco, no tengo un gran talento, de la paciencia y el manejo y la afinidad de trabajar con niños de esa edad. Otro de los problemas es que no encaja con el modelo competitivo tradicional. Básicamente, los padres creen que todos sus hijos son Messi, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo. Quieren que su hijo compita. Entonces no pueden entender que los niños no están en una etapa de no ser jugadores de fútbol. Están en una etapa de aprender jugando. Entonces, el modelo competitivo que los padres y algunos entrenadores, porque no son entrenadores eso, son personas que se dedican al fútbol, no merecen ser llamados entrenadores, porque una persona que hostiga a un niño para que gane solamente un campeonato y si no nada sirve, no es ningún educador, no es entrenador
y mucho menos educador. A lo sumo, con suerte, es un director técnico y inculto, necio, egoísta o frustrado, que trata de poner de quitar su frustración o su ego personal y lo hace recaer sobre niños pequeños, ¿no? Entonces, como no encaja en un modelo competitivo tradicional, obviamente no hay, excepto colonias de vacaciones, excepto en vacaciones, no hay actividades para este tipo de niños, no hay competencias sanas para este tipo de niños, no hay entrenadores o formadores que expliquen al niño que tiene que aprender a convivir con el fracaso, con que otro niño te pelee, con que te quite la pelota, con que incluso sea un problema más que de los niños, de los padres. No, profe, yo no le llevé más a mi hijo a la escuelita porque otro niño le quitó la pelota y lo hizo llorar. No entienden que eso es una normalidad de la vida. Y lo que no entienden es que el niño ahí está creciendo, se está forjando. Bueno, en fin. Y después, falta de materiales e información específica, que ese es el más grande de todo. En todos los clubes, para estas edades, siempre hay falta de materiales, falta de pelotas, faltas de elementos para hacer juegos lúdicos y divertidos que no están directamente relacionados con el fútbol, y falta de formación específica, sin duda, es lo que más falta. No hay formaciones específicas, profe, así que los que están aquí se están capacitando para esto, me parece extraordinario porque hay un mercado enorme para esto, ya sea actualmente no trabajando para otras instituciones, pero sí trabajando por cuenta propia. Hay un nicho enorme de personas que necesitan este modelo de negocio, por llamarlo así, y hacen muy bien en capacitarse porque las pocas entidades que albergan a niños de estas edades, los padres dejan el niño ahí como si fuera una guardería porque necesitan dejarlo en algún lugar y los clubes y las academias no ofrecen esto. Y los pícaros que agarran este negocio, ¿qué es lo que hacen? No se preparan, no hacen nada y lo dejan al chico ahí. Entonces básicamente el chico pierde su tiempo, es frustrado, se aburre, le tiran una pelota entre 10 para que jueguen, el más grande golpea al más pequeño, lo frustra. Pero si fuéramos un poquito responsables, quizás podemos tener un gran negocio, que los padres dejen a los niños a nuestro cuidado y que el niño sea feliz y aprenda herramientas, y quizás en un futuro lo que logre ese niño deportivamente haya sido porque nosotros lo ayudamos a trabajar en esta etapa, que es una etapa muy difícil, ¿no? Qué lindo sería pensar, quizás nadie nos dé los pergaminos a futuro, pero hay muchos grandes atletas que por circunstancias de zonas donde vivían o trabajos que hacían o entrenadores que tuvieron de pequeño, forjaron una base sólida que fue más del 30-40% de lo que después pudieron potenciar de grandes, ¿no? Qué importante sería poder entender esto y ayudar a los niños, ¿no? Así que bueno, sigamos adelante, profe. ¿A quién va dirigido este taller que vamos a trabajar? Y este curso va dirigido a entrenadores, en general, profesores de fútbol, en general, porque pueden ser muy capaces en juveniles o en profesional y ya por la edad quieren dedicarse a esto, a profes que se están iniciando, y también a profes relacionados a la educación física, que quizás quieren aprender de este curso, saben mucho de coordinación, preparación física, y quieren volcar un poco este tema y ver cómo trabajarlo más en cuanto a los juegos lúdicos y en cuanto a la parte futbolística, que ahí sí yo les puedo aportar mucho. Este curso también va dirigido a padres, madres, tutores o gente que coordinan grupos de estimulación deportiva o gente amateur que de manera social coordina escuelas de fútbol, actividades lúdicas, etcétera, para ayudar a la sociedad, ¿no? Y también a curiosos por el deporte del fútbol infantil, que siempre les gusta estar aprendiendo algo nuevo. No tengan duda que aquí van a aprender algo que realmente actualmente no hay en el mercado, no hay de manera gratuita,
o hay de manera muy escasa o limitada. Así que bueno, bienvenidos a todos a este curso que está hecho en base a una necesidad. Para que sepan ustedes, esta capacitación nació de muchos pedidos de profes como ustedes que me hicieron ver una necesidad y que cuando interrogué en redes, en diferentes lugares, me di cuenta que no teníamos capacitaciones aplicables a personas que se están iniciando en este contenido. Así que bueno, con esto, profe, vamos adelante. Para hacer un cierre final, profe, les quiero decir que les agradezco hasta aquí su participación y les voy a leer la frase de abajo. Si estás acá es porque querés hacer las cosas bien. Este taller es para vos, que entendés que en estas edades no se trata de ganar partidos, sino de sembrar el amor por el deporte. Vamos a recorrer juntos lo que nadie nos enseñó, pero hoy más que nunca nos hace falta aprender. Bueno, profe, les mando un saludo grande, espero que este taller los motive y espero que entendamos que hay una finalidad más allá que solamente ganar y es el de ser educadores, profe. Porque aunque parezca muy filosófico, hay algo de que no podemos escapar y la muerte nos llega a todos. Y es importante educar y dejar algo que si nosotros lo hacemos bien en los niños en estas etapas, seguramente, profe, en 20, 30 años tendremos cada vez una sociedad mejor. Así que bueno, les mando un saludo grande. Gracias por confiar en mí. Gracias por darme el lugar de dedicarme a lo que me gusta. Les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor. Chao, chao, profe. Nos vemos más adelante en este curso.